La primera introducción que les quiero dar pues, es lo que es Tijuana, ¿no? Que se habla de fallas geológicas y que la ciudad es inhabitable y todo eso que se ha dicho que pues, mucho de lo que dice pues, no es relevante. Todas estas son fallas geológicas, sí, son fallas, pero no hay una instrumentación puntual por alguna institución, tanto pública como privada, que pueda tener argumentos para decir cuánto se está moviendo. Las fallas son millones y millones de años desde que se formó el planeta. Eso es. Entonces, esas son las fallas principales que tenemos. De hecho, la principal que nos debe dar más miedo es la falla de Coronado, que es la que tenemos aquí en la costa de Playa de Tijuana, está a 20 millas. Esa es la falla que más nos debe de preocupar, porque es la que más se está moviendo, la que nos podría provocar más inestable el suelo. Tsunamis nunca va a haber un tsunami. ¿Cuándo? Yo me acuerdo que decían hace 10 años cosquillas que el tsunami que iba a llegar de 6 pies, de 10 pies. Uno va al mar, aquí a la Misión o a Sopotla, cuando está el clima muy brusco, y pues hay horas hasta de 15 o 20 pies, eso no es un tsunami. Entonces, y el tsunami se provoca con la dirección de la falla. Nosotros tenemos la falla en el sentido de la costa, entonces si esa falla se llega a activar y el movimiento brusco, pues el agua va a ir de mar, va a irse hacia un lado, no va a ser frente de la costa. Tiene que ser en dirección a la costa de las fallas para poder provocar un tsunami. Entonces, Tijuana, por propio fallas dentro de su zona, nunca va a haber un tsunami. Eso que les quede claro. Va a llegar un tsunami de frente a las costas de Japón, pero cuando ya llegue el tsunami, pues ya va a llegar disipado, ya la ola va a llegar relanzada. Entonces, pues, 3 pies de tsunami, pues no es un tsunami, porque, repito, cuando el clima está muy feo en el invierno, pues tenemos olas aquí en Punta Piedra, en la Misión de hasta 20 pies, y no es un tsunami. Aquí, esto es lo que se tiene instrumentado en la zona norte del país y la zona sur, o más bien norte de Baja California y sur de California. Esto es hecho por la Universidad de San Diego, el Dr. Norman, en 2019. Eso es lo último que se tiene en información. ¿Cuál instrumentación? La falla de San Andrés. ¿Cuánto se mueve falla de San Andrés? 4 centímetros por año. O sea, 3 milímetros por mes. O sea, 3 milímetros pues no es nada. O sea, no se percibe. Y es la falla de San Andrés la que más se mueve. Y acá tenemos lo que es las fallas aquí intermedias. Falla San Miguel, 0.25 de milímetro. 0.25, o sea, ni un cabello. No se percibe. Entonces, nuestra problemática no está enfocada a las fallas geológicas. No tenemos fallas geológicas activas que se estén moviendo. Y la que más nos preocupa es la falla como dicen los gabachos, es la falla de San Andrés, y se mueve 4 centímetros por año. Entonces nuestra zona no está gobernada por fallas, en lo que puede ser un colapso de la ciudad. Sí puede haber un sismo, sí se puede presentar, pero no localmente, va a ser secundario. Señor que digo que va a ser a kilómetros fuera de aquí, a millas fuera de aquí, a 100 millas en San Francisco, a 200 kilómetros en Mexicali, que es un falla de San Andrés. Pero cuando llegue aquí nos va a llegar un poco disipado, o sea, el golpe no va a ser tan fuerte, sí nos va a afectar, pero no va a ser tan fuerte. Pero no es una falla local de Tijuana. ¿Okay? Sí. Aquí tenemos, los reporteros ahorita me preguntaban sobre la zonificación que ha hecho CICESE. Es una institución de respeto, la verdad, es un centro de investigación. Pero una cosa es la institución y otra cosa es los que lo estén manejando, los investigadores. Por esta zonificación, al CICESE se le pagó como 6 millones de pesos. 6, 8 millones de pesos. Nomás lo que hizo fue poner colores. Todos sabemos dónde están los deslizamientos de la ciudad, pero lo que nosotros no ocupamos es que nos diga dónde están en el mapa los deslizamientos de la ciudad.
sino que nos diga qué zonas son potenciales de deslizamiento, qué zonas nuevas para todos ustedes que tienen algún desarrollo, que no hace desarrollo, saber si pueden o no pueden hacer ese desarrollo. Eso es lo que dice, prevención, no documentar. Documentar ya están todos, sabemos dónde está la Salchizaguada, Camino Verde, de la Sierra, todos ya sabemos dónde están esas zonas, pero necesitamos saber, y las otras laderas que no han fallado, van a fallar. Eso es lo que se ocupa hacer, zonificar y prevenir. Hay un mapa de la Sociedad de Geólogos de América, ellos tienen sus mapas, las zonas que no han construido, las tienen bien documentadas, si son potencialmente deslizables o no son potencialmente deslizables, no lo que ya se deslizó. Eso ya es documentado. ¿Sigue? ¿Por qué se provocan los deslizamientos? Los deslizamientos se provocan en primera porque nuestros suelos son de origen marino. Todo esto estaba antes inundado. Todo esto antes estaba bajo el mar. ¿Qué fue lo que hizo la morfología y la dinámica del planeta? Pues emergió, todo el suelo emergió y el mar se retiró. Ahorita van a ver las conchas que hemos aquí sacado los suelos. Entonces, el suelo se formó de origen sedimentario en capas como un sándwich. Hagan de cuenta como un sándwich. Entonces hubo capas de arena, capas de grava, capas de arcilla, capas de limo. Los suelos más inestables son los limos arcillosos o las arcillas limosas. Pero había estado el sándwich así en capas cuando se formó por debajo del mar, y después la misma dinámica del planeta, el relieve se fue moviendo y formando las montañas y emergiendo, pues esas capas tendieron a ser inclinadas. Y por esas mismas capas de arcilla, pues fueron deslizándose, lo que nosotros en geología le llamamos deslizamientos antiguos. Entonces ya hay pre-deslizamientos hace millones de años. Y esos deslizamientos nosotros los evidenciamos con este tipo de texturas planas, monstruosas. Y están bien fracturadas cuando uno perfora y saca las muestras. Ahí se da cuenta de lo frágil que está el suelo y todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder construir y estabilizar esas zonas. Aquí está otro ejemplo. Vemos el suelo que está firme, todo fracturado y firme. Eso es una capa de arcilla fracturada que hace millones de años se formó. Te cuenta cuando llueve en la ciudad y se hace un charco y queda la constricta y luego se quebra. Te cuenta que es lo mismo, pero ahora te cuenta que es en gran escala lo que es esta zona del noroeste de la ciudad, del país. Es lo mismo. Fueron colocándose esas capas. Entonces quedan esas capas frágiles. ¿Sí? Aquí está como esas capas, cuando se hicieron esos deslizamientos antiguos que mencionaba, como el suelo se revoltea. ¿Se fijan la textura aquí? ¿Cómo está revolteado? Es de cuando se movió todo el suelo hace millones de años. ¿Sí? Lo que les decía ahorita de la costra cuando están los charcos, esto tiene aquí, este es un triplane. La hoja del triplane tiene casi 3/4 partes del triplane 1.22, aquí tiene como 1 metro. Esta para aquí acá, desde menos a más, aquí tiene como 1,5 metros. Esto es allá por la presa hacia arriba. Hicieron 40 casas arriba del gobierno del estado. 40 casas y las puso sobre eso. Cuando montaron para hacer un número por lado de abajo, se dieron cuenta que estaban arriba del gobierno del estado. Cuando la función de esas casas era llevar a la gente de los deslizamientos de la ciudad y ponerlas ahí, en una zona segura. Entonces, pero están poniendo ahora de vuelta en una zona insegura, por otro deslizamiento. ¿Por qué? Por falta de estudios bien hechos. ¿Sí? Esas son las formas de cómo los deslizamientos se comportan en la ladera. Todo esto es arcilla, esto es arcilla.
Háganse cuenta de mantequilla, plastilina, se utiliza como si nada. ¿Sí? Aquí lo que les quiero mostrar son los planos de deslizamiento, no sé si los alcanzan a apreciar. Aquí está un plan de deslizamiento, aquí está otro, los están más inclinados, la textura está más firme, pero una vez que se satura, ahí está saturado. Una vez que pasa de su resistencia a hacer una resistencia nula, pues es cuando colapsan las maderas. ¿Sí? Fracturas dentro del suelo, son fracturas dentro. Ahí estamos en una perforación de. Aquí estoy yo abajo en una perforación a 19 metros de sí, hasta 19 metros. Hicimos una perforación grande. Se mete uno, revisa todas las capas y encuentra esa fractura. Pero son fracturas, son fallas. Es una falla geológica, sale hasta arriba y no sale hasta arriba. Entonces son cosas muy diferentes. Entonces a 19 metros del suelo es lo que encontramos en el edificio. ¿Sí? Esto lo encontré hace un mes en las costas acá de Magallón. Por eso es que uno le dice y lo pone en su informe que los suelos son de origen marino. Todo esto está investigado y están las evidencias de que estas conchas, ¿dónde se han encontrado? Se fijan en el zapato del muchacho y los estrías, es una concha grandísima. Son conchas chiquitas, es una concha casi de como de 80 centímetros. Eso se alcanzan a ver las estrías, se alcanzan a apreciar. Entonces, nuestros suelos son de origen marino. ¿Ves? Está evidente. ¿Sí? Esos son los diferentes tipos de fallas de los taludes aquí en la ciudad de Tijuana, como se han comportado, o pueden comportarse. ¿Sí? Diferentes tipos de fallas. Por lo general nosotros entramos dentro de esta y de la esquina, por las capas, que le digo que es como un sándwich, luego se inclinan y tienden a deslizarse hacia el frente de la cara del talud, ya sea por cortes o por la misma naturaleza de las laderas. ¿Sí? El tipo de fallas de los taludes como falla. ¿Sí? Sigue otro tipo de falla. Aquí lo que les quiero dar a entender es que si una ladera con un talud y se corta, pues lo vuelve más vulnerable. La saturación y el ciclo también vuelven vulnerable. Las construcciones aquí del talud también vuelven vulnerables los taludes, que es lo que tenemos que regularizar aquí en la ciudad más. Los drenes, es importante poner drenes en las laderas, porque hay muchas laderas que aquí tienen infiltraciones que está saliendo agua. Lo de Sánchez Agua que acaba de pasar, de todo el bulevar que colapsó, el problema fue agua. Fue agua y hay planos de deslizamiento. Todas estas cosas, por eso es que se ve tan drástico eso, porque hasta 9 metros hay planos de deslizamiento. ¿Okay? No es algo superficial, es una problemática muy compleja y compuesta. ¿Qué es lo que se obtiene con los estudios que uno hace de geotecnia? Pues se obtiene todo lo que son las diferentes capas para uno después modelar y ver qué solución le va a dar para estabilizar las laderas, para ver si es viable reconstruir o no es viable reconstruir. Camino Verde, ahí me tocó hacer los estudios. 375 casas colapsadas. Llevarlas allá arriba de la presa les costaban como 600 millones. ¿Por qué? Porque había que comprar la tierra, urbanizar, meter servicios, construir las casas, 600 millones. Reconstruir la ladera, Camino Verde, costaba 450 millones. No quisieron hacerlo, el gobierno federal con 250 millones y se perdieron 550 millones. No se hizo nada.
Ahí está la gente sufriendo. 375 familias. Escasos recursos, no hubo quien los defendiera, pues la problemática que no acaba. ¿Sí? De hecho, esto es parte de Camino Verde. Yo hice los estudios. Aquí está lo que es todos los fallos, cómo se está moviendo, las perforaciones que encontramos en este plano. ¿Sí? Y una de las soluciones que se dio para estabilizar la ladera, pero finalmente pues, el gobierno no lo quiso hacer. ¿Sí? Son análisis cómo se hace. ¿Sí? ¿A qué atribuimos nosotros los colapsos de los suelos? Nuestra infraestructura hidráulica ya está bien. Yo nací, crecí en la Libertad. Yo me acuerdo cuando tenía 6 años, 8 años, estaba jugando a la pelota fútbol, porque antes no había teléfono. Salíamos a la calle a jugar fútbol, voleibol. Y me acuerdo cuando metieron los drenajes. Y me acuerdo, ahora que soy ingeniero, me acuerdo el tipo de que metieron de arresto. De hecho, hace 2 meses, como una cuadra, colapsó un tubo de drenaje. Se le estaba metiendo el agua a un vecino porque tenía una ladera. Lo reportó, fue a la CES y abrió y no había tubo de drenaje. O sea, el agua estaba corriendo ahora sí por otro caminito que se formó. No había tubo. Ya había desaparecido el tubo. Ya ves, es que los drenajes sanitarios llevan químicos, o sea, de todos, ¿qué echamos ahí? Todo lo del baño, todo lo de la cocina, Detergentes, y todos, uno que otro mecánico también echa muchos. Entonces los tubos se colapsan. Entonces no había tubo. Entonces, imagínense, la Libertad se fue en los 80s. Imagínense todas estas colonias, la Buenavista, acá en Independencia, todas estas colonias que están en teoría muy vieja y no hay un programa de rehabilitación. Es lo que les decía los reporteros. Se tiene que hacer un mapeo de la ciudad y agarrar como cuadrantes y ir cambiando tuberías. La ciudad crece, ¿cómo está nuestra ciudad definida? De norte a sur. ¿Por qué no de sur a norte? Pues porque no podemos cruzar ya la ciudad para pasar directo. Entonces, la frontera, para el sur es como va creciendo la ciudad. Pues, ¿qué es lo más viejo? El norte. Entonces deberíamos de hacer una zonificación y cambiar todas las tuberías hacia el sur. Y no lo hacemos. Nosotros reparamos que colapsa o que nos damos cuenta que colapsa, porque abajo a 3 metros o tal drenaje, pues mientras no haya un bache, no haya un socavón, pues no nos damos cuenta que la tubería está colapsada y el agua sigue infiltrando hacia el suelo, y por eso es que hay tantos problemas de deslizamiento de aires en la ciudad. Pues una de esas son las tuberías viejas, que como los socavones, todo esto que pasa pues, en la ciudad. No es que los suelos sean malos de Tijuana, pero pues todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y si nosotros no hacemos el trabajo, que el suelo trabaje ingenierilmente como debe trabajar, y siempre lo mandamos por la forma más inestable, pues va a colapsar. ¿Sí? Todas las tuberías están todo potable, como drenaje, pues están mal. Todas estas llaves que se pudren, se oxidan, pues son juntas, que al final de cuentas pierden su función. Porque si esa brida lo que está haciendo es comprimir el tubo para pegarlo. Por el momento que se empieza a pudrir o las tuercas se pudren, esa presión que tenía la pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tubo? Pues empieza a abrir, empieza a lagrimear. Entonces hay un lagrimeo constante. ¿Cuál es la forma del suelo más crítica, del suelo como se puede humedecer? Pues es el continuo goteo. El micro goteo es lo peor del suelo, porque si cae un torrencial de agua, cae el agua y se va, se disipa, no penetra, porque es momentáneo.
Sin embargo, si en el suelo hay un goteo constante, pues ese goteo penetra metros hacia abajo y hace extensiones de agua. Entonces, lo peor para el suelo es este tipo de fugas de goteo, porque son las que más penetran. No es un torrencial de caer y se disipa a esto. ¿Sí? Entonces, el colapso, todos sabemos que el acueducto de la presa que falló hace unos meses, Boulevard Díaz Ordaz hacia la presa, que es el viejo acueducto, está colapsando solo la tubería porque es viejísima. Es el primer acueducto de la ciudad de los años 70. Ese acueducto tiene 60 años. Es con materiales que en la actualidad no se usa, de hecho. Entonces, tenemos colapsadas nuestras tuberías, tanto de agua potable como de drenaje sanitario. ¿Sí? Provocando socavones. ¿Sí? Y también el municipio que no ha regularizado bien todo lo que es los cortes de laderas, aunado a las que pues también no regulan sus descargas, pues todo eso provoca mucha inestabilidad del suelo. Esas son las perforaciones que por lo regular yo hago para hacer los estudios del suelo. Y en muchas de las perforaciones que yo tengo que hacer a 20 metros para poderme meter a revisar, pues hay muchas que ya no las continuamos, porque está el agua. O sea, encontramos que el suelo está completamente saturado, está completamente, hay infiltraciones provocadas por las tuberías. Entonces el suelo se vuelve completamente inestable. Se fijan, la del medio se colapsó, la de la derecha se está también se dice desconchando. Entonces, por la humedad y la saturación del suelo de las tuberías. ¿Sí? Lo otro, los drenajes, pues miren, también tenemos que tener una cultura de drenaje de todo lo que le metemos a las tuberías tapadas. ¿Por qué puse esto? Porque si no tenemos una cultura de cuidar nuestras tuberías de drenaje sanitario, pues también las colapsamos. Y si las colapsamos, ¿qué pasa? Pues también empiezan a romperse y hay infiltraciones en el suelo. Y todo eso vuelve inestable el suelo en las laderas. ¿Sí? Esto es lo que es Punta Bandera hasta arriba del mar, todo lo que viene en Canal Abierto. Todas esas zonas con el tiempo van a tener problemas. ¿Por qué? Porque los canales no son continuos, tienen puntas, tienen infiltraciones. Entonces, todo eso, yo digo que unos 10, 15 años más van a empezar a tener problemas a la vez. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer? Pues meter ya mínimo estos pozos de registro prefabricados, pues ya no puedo hacer con ladrillo como antes, porque los ladrillos también tienen permeabilidad. ¿Sí? Las tuberías con raíces, tuberías de drenaje, los árboles, todos los raíces tienen que cuidar para no colapsar las tuberías. ¿Sí? Las raíces en banquetas, todo esto colapsa también, rompe las tuberías de agua potable, el tubo de 3/4 de media, también los quema, drenaje también. ¿Qué es lo que hacen? El romper la tubería de las casas, entonces como les decía hace rato, se satura el suelo y por tal hay asentamientos, hay colapsos de las construcciones que se inclinan o hasta la fractura de las casas que ya las vuelven inhabitables. Pero todo aunado a las tuberías que se rompieron por ser viejas, por los árboles, porque las saturamos con basura por dentro y colapsaron. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Pues de todo esto. ¿Sí? Aquí les puse esto porque hay muchos problemas también en pavimentos aquí en la ciudad, de baches. No hay. Casi nadie nos encontramos. Solitos llegan con pues son los diferentes tipos de pruebas que se tienen que hacer. Porque un suelo que no está compactado, identificado, por más asfalto que le echen ustedes arriba,
pues el suelo es un bache, pues es un suelo inestable. Entonces, el problema no es el asfalto, el problema es toda la estructura del suelo. La estructura del suelo por el pavimento, abajo del pavimento, debe estar en condiciones de compactación adecuadas, pues. Porque un suelo que está compactado no le va a entrar más agua, pero un suelo suelto sí le va a entrar toda lo que los poros le permitan. ¿Sí? Lo que les decía de la Sánchez Taboada, este deslizamiento actual es problema de tuberías allá, Sánchez Taboada, ese deslizamiento. ¿Sí? Sánchez Taboada, ¿sí? Igual que los deslizamientos que están ahí. Ahorita la verdad ustedes van, no reconocen esa calle, parece que hubo una guerra ahí de unos cráteres que hay, ¿sí? Camino Verde, 374 familias que se perdieron ahí, ¿sí? La calle Pinitas también, otro problema de tuberías, ¿sí? Plaza Sendero, también problema de tuberías, hay, creo que son 14 o 19 casas que están en riesgo, todas estas casas. Otros problemas de tubería de la red de hidrosanitaria, ¿sí? Hay veteranos, esa es para la reforma, también problemas de tubería de agua, ¿sí? Problemas en punto residencial. Problemas en punto residencial, cuando se empezó a mover, las 6 estaba reparando toda la tubería de drenaje. O sea, trataron de cambiar la tubería antes de que colapsara, pero casi chocaron los dos. Estaban ordenando la tubería y se empezó a mover. ¿Por qué se empezó a mover? Porque el suelo estaba saturado. Ya las infiltraciones ya estaban dentro del suelo, ya el caño ya estaba hecho. Entonces trataron de cambiar las tuberías por el lado de arriba. De hecho, ya empezó por aquí las tuberías. Pero pues ya todo esto ya se le bajó la repente. Entonces pues ya la remediación ya fue tarde. Y les voy a decir algo que es muy cierto. Una vez que el suelo se satura, ya no hay forma de cómo volverlo a poner en sus condiciones iniciales. Podemos meterle drenes, pero los drenes lo que va a hacer es sacar el exceso de agua. Va a sacar exceso de agua, pero no lo va a secar. La única forma de secarlo es quitar todo y volverlo a poner, pero son grandes masas de suelo. Entonces, ojo, los drenes no van a secar el suelo, van a darle salida al agua de exceso para que no contribuya a que sea un colapso mayor. ¿Okay? Pues es muy importante que el suelo no se sature, no llegue infiltraciones y o en su defecto el suelo esté bien colocado y compactado para que esté amarrado y no permita infiltración. ¿Sí? Lomas de Rubí, pues esta fue una negligencia del contratista abajo que cortó y pues se disipó toda la ladera, que fueron 170 familias afectadas ahí. ¿Sí? La sierra fue un caso muy particular. Ahí fue un estudio mal hecho. Por el lado de abajo había un corte y se miraba. Para nosotros lo que tenemos que ver nosotros es la radiografía del suelo, cómo están sus capas. Entonces lo que hacemos nosotros es perforar, meternos o sacar muestras con un tubo de 2 pulgadas y lo sacamos, les puse así acostado y ir viendo los suelos cómo van saliendo. O si ya está el corte y vamos a construir por arriba, pues ya tenemos la radiografía. El problema de la sierra, esos 2 edificios que se cayeron, era que a 6 metros estaba un plano de deslizamiento, que ya sabe, cuando estas laderas se formaron, pues de haber estado planos como los que le digo, pues tendrían a ser como de una montaña y quedaron inclinadas. Se hizo el corte y los que hicieron el estudio no tuvieron la delicadeza de irse a asomar por abajo a ver qué tenían. Llegaron por arriba, hicieron un sondeo con una refrescadora y la refrescadora pues máximo baja 4 metros. El plan del cemento estaba a 6. Entonces nunca lo vieron, nunca lo encontraron, que todo estaba bien con todos los edificios y la casa tuvo fugas
Tuvo fugas de agua a la casa, se saturó el suelo y colapsó, se vino, lentamente se vino, como una resbaladera. Si ellos hubieran tomado la delicadeza de irse a asomar por abajo, lo único que tenían que haber hecho de esos dos edificios era haber puesto los pilotes, pasar ese plan de aislamiento, y ahí estuvieron los edificios, sin problema. Pero fue falta de experiencia de la gente, que no es especialista, no tiene esa visión de ver todas estas cosas. ¿Sí? Esto es lo último que ha pasado en la ciudad. Está en un Zapata, por viaducto, Serena. Ellos vienen y vienen muy atrabancados porque lo que quieren es terminar su obra, su viaducto, y irse, regresarse, y quedar bien políticamente. Pero no tuvieron la delicadeza de revisar las laderas por donde iba a pasar el viaducto. Y sin embargo, pues cortaron todo esto a ellos, estamos cortos. Cortaron todo esto, ¿cierto? Y la ladera, pues ahorita reconoció. Al quitar el soporte lateral, la ladera se viene. Y es lo que pasó, se vino. Si hubieran, hay también un otro problema de falta de experiencia. Si ellos hubieran caminado esta zona más para acá abajo, como unos 50 metros, esa ladera continúa y se ve claramente que hay un deslizamiento. Eso les tenía que haber alertado de que era una zona vulnerable al deslizamiento. Entonces tenían que haber puesto más atención. Entonces les faltó experiencia. O traer un ingeniero especialista en suelos que les dijera que podría pasar si llegaran a cortar. Es válido, ¿verdad? No necesariamente tienes que pagar los estudios. Muchas veces simplemente con un recorrido uno como especialista en suelo le puede decir, ¿sabes qué? Posiblemente tengas este problema, tengas trata de hacer esto, porque eso ya están más que nada, o sea, no te vas a tener cerrado. Ese fue el problema del cañón Zapata. Cortaron por cortar, no pusieron atención como deberían hacer. ¿Sí? Finalmente, todos los deslizamientos, todos los eventos en la ciudad y en parte del mundo tienen solución, todos tienen solución. El problema más es costo-beneficio. En la ciudad hay más de 50 deslizamientos, hay muchas zonas abandonadas ya. Nuestra plusvalía en la ciudad se ha elevado mucho por el efecto de la frontera, ha crecido mucho el valor. Ya estamos a punto de llegar al momento de que todas esas zonas que están deslizadas, que son grandes extensiones, se van a tener que reconstruir. El costo por metro cuadrado ya no lo pueden pagar. Ahorita no se paga porque son zonas de escasos recursos, pero un inversionista que tenga dinero no puede hacer un fraccionamiento bien, delimitar y hacer un fraccionamiento de hacer de vivienda bien, y lo va a dar. Ya estamos a, yo creo que en 5 años, todas esas zonas que están deslizadas se van a tener que reconstruir, porque hay unas zonas que la verdad están muy fáciles de reconstruir, hay otras que no. Pero yo les pongo el ejemplo, porque dicen, no, son laderas, están saturadas. Dubái, los árabes, ¿qué hicieron ellos? Ellos construyeron una ciudad dentro del mar, y el mar está saturado. Entonces, ¿cómo ellos construyen una ciudad dentro del mar, donde hay agua? Y nosotros una simple ladera que está saturada, no podemos estabilizar. Entonces, estamos muy tontos nosotros, o los árabes están en otro nivel, ¿no? Entonces, todas las laderas tienen solución, haces costo-beneficio. Los árabes, pues la construyeron dentro del mar, pero son viviendas de $1 millón, y se pagó. O sea, esas listas que hicieron, se pagó. A nosotros va a llegar el momento que se va a pagar aquí también. ¿Sí? Bueno, con eso terminaba. Dice, pues los suelos todos tienen solución.